empezar a grabar. Ya. Primero vamos a hacer la pregunta número 1. La pregunta 1 dice lo siguiente. ¿Cuántos gramos de cobre se requieren para construir un cascarón esférico hueco con un radio interior de 5.7 centímetros y un radio exterior de 5.75? La densidad del cobre es 8.93 gramos centímetro cúbico y nos dan dos fórmulas, ¿no? Nos dan la fórmula de volumen de una esfera y la fórmula de densidad, ¿no? Densidad igual masa sobre volumen. Ya. Entonces, como saben, el examen es multigrupo, ¿no? Así que es uno o dos docentes que lo hacen en común. Lo hacen en común el examen. Entonces, para este ejercicio nos están diciendo si nosotros tenemos un cascarón esférico, ¿no? Digamos más o menos así, una esfera, pero es hueca por dentro, es hueca. O sea, va a tener un grosor, ¿no? Y acá adentro no va a haber nada, es hueco, no hay nada. O sea, solamente esto va a tener materia, digamos, ¿no? Masa. Por dentro va a ser hueco. Lo que nos dice el ejercicio es que este cascarón hueco tiene un radio interior de 5.7 centímetros. Quiere decir que el radio desde el centro hasta la parte interior, este le vamos a llamar radio A, radio interior, es de 5.7 centímetros y el exterior es 5.75. El exterior es hasta la parte externa, ¿no? Ese sería el radio B. Radio A y radio B. Listo. Entonces el radio A va a ser igual a 5.7 centímetros, que es el interior, y el radio B va a ser igual a 5.75 centímetros, que es el radio exterior. Entonces, lo que nos pide el ejercicio es calcular cuántos gramos de cobre se requiere. La masa, en este caso. ¿Cuál es la masa necesaria de cobre para poder construir este cascarón esférico? Entonces, tenemos la fórmula de densidad que nos dice que la densidad es igual masa sobre volumen. La masa es igual a densidad por volumen. Para poder calcular la masa, en este caso vamos a necesitar la densidad, que es dato, ya la tenemos acá, y el volumen, ¿no? El volumen, ahorita lo vamos a calcular. A ver, ya. Entonces nos faltaría el volumen, nada más. Pero ¿cuál volumen? El volumen de esta parte, ¿no? El volumen de esta, como ancho, digamos, ¿no? De la esfera. Es como un recubrimiento que tiene, porque es hueca por dentro. Entonces nosotros queremos saber cuál es el volumen que se necesita para poder construir este cascarón vacío. Por lo tanto necesitamos el volumen de la parte amarilla. Para calcular ese volumen hay dos maneras de hacerlo. Hay dos maneras de hacerlo. La primera es la siguiente. A ver. Digamos que nosotros tenemos aquí, a ver, pero bueno, digamos que tenemos aquí una esfera que no es hueca, una esfera que no es hueca, ¿no? Que está completamente llena de algún material, o sea, no es hueca. Y nosotros lo que vamos a hacer es añadir otra esfera aquí. A ver, siguen entrando. Ya. Vamos a añadir otra esfera de un material X, ¿no? Aquí tenemos esta otra esferita pequeña, que igual es una esfera que está llena de materia. Entonces, lo que nosotros hacemos al calcular estos dos volúmenes, como si fueran esferas normales, digamos, ¿no? Como si fueran esferas normales. Lo que hacemos es restarla. O sea, el volumen de esta esfera menos el volumen de esta esfera. ¿Qué nos va a dar? Pues nos va a dar lo siguiente. Nos va a dar el volumen, ¿no? De esta menos el volumen de esta. Y nos va a quedar simplemente este cascarón, ¿no? Entonces, esa es una manera de poder calcular el volumen del cascarón,
de una manera fácil y sencilla, digamos, ¿no? Entonces hagamos eso. Calculemos primero el volumen de la primera esfera, que es pues con el radio, ¿no?, exterior, con el radio B. Y luego calculamos de la segunda, que sería pues con el radio A, ¿no?, con el radio más pequeño. Entonces calculemos. El volumen va a ser con el radio B. El volumen de una esfera es 4 tercios pi, en este caso radio B, al cubo. Va a ser 4 tercios pi radio. Aquí está en centímetros. Lo vamos a dejar todo en centímetros. Entonces el radio B es 5,75. Sería 5,75 centímetros cúbicos al cubo. Ya. Todo eso lo ponemos en la calculadora y ahorita lo calculamos. A ver. Entonces esto va a ser 4 tercios por pi por 5,75 al cubo. Entonces esto va a ser 796,328. Volumen sería centímetros cúbicos, ¿no? Centímetros cúbicos. Se le escribe cc o también puede ser centímetro cúbico. Y hasta ya tenemos el volumen de B. Ahora el volumen de A, que va a ser lo mismo, 4 tercios pi radio A al cubo. Por lo tanto, el volumen de A va a ser 4 tercios por pi. ¿Cuánto es el radio de A? 5,7. Entonces va a ser acá 5,7 al cubo, ¿no? Y con esto calculamos el volumen de A. El volumen de A va a ser 775,735 centímetros cúbicos. Ya está. Y ya tenemos el volumen de ambos. Ya. Ya tenemos el volumen de ambos. Ahora lo que hacemos es restarlo para tener el volumen del cascarón. Entonces, el volumen del cascarón va a ser igual al volumen B menos el volumen A. Por lo tanto, el volumen del cascarón va a ser 796,328 menos 775,735. Entonces, el volumen del cascarón va a ser igual 796,328 menos 775,735. Sería 20,593, sería centímetros cúbicos, ¿no? Y ese sería el volumen del cascarón. Ya. Ahora que tenemos el volumen del cascarón, ya podemos calcular la masa. La masa dijimos que era densidad por volumen. En este caso, la densidad nos dan de dato, nos dicen que la densidad es 8.93 gramos centímetro cúbico, que es cc. Entonces, 8.93 gramos centímetro cúbico. Por el volumen es 20,593 centímetros cúbicos. Centímetro cúbico se va con centímetro cúbico y nos va a quedar gramo. Entonces esto va a ser 8.93 por 20,593. La masa sería 183,895 gramos. Y esa sería la masa necesaria para poder hacer ese cascarón. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ya. Entonces vamos a hacer el segundo. Ya. El segundo dice: el corazón de un hombre aproximadamente el corazón de un hombre late aproximadamente 70 veces por minuto. A ver.
El corazón de un hombre late aproximadamente 70 veces por minuto. Calcular el número de veces que late durante toda la vida de un hombre que alcanza en promedio 70 años. Y nos dicen dar la respuesta en notación científica. Ya. Entonces nos dicen que late 70 veces por minuto, ¿no? 70 veces por cada minuto. Por lo tanto, queremos calcular las veces que late durante toda la vida. Entonces, nos están dando el promedio de vida de 70 años. Estos 70 años hay que llevarlo a minutos, ¿no? Para que se pueda cancelar con este minuto y nos quede las veces, ¿no? De toda la vida. Ya. Entonces, primero lo que vamos a hacer es que estos años, estos 70 años, lo vamos a llevar a minutos. Entonces vamos a empezar a transformar. Acá ponemos año y acá ponemos, bueno, días primero, ¿no? Un año tiene 365 días. Luego ponemos acá día y acá podemos poner minuto. Un minuto. Un día tiene, bueno, ahorita lo vamos a sacar, es 60 por 24 minutos. Ahorita lo vamos a poner 60 minutos por las 24 horas. Sería 1440 minutos. Un día tiene 1440 minutos. ¿Ya? Que simplemente para calcular cuántos minutos tiene el día, pues es los 60 que tiene una hora, ¿no? Que ya tiene una hora. Ahora queremos saber en 24 horas cuánto hay, digamos, ¿no? Y es 24 por 60. Dividido entre uno nos da 24 por 60, 1440. Ya. Ahora los 70 años los estaríamos llevando a minutos. Año se va con año, día se va con día y nos va a quedar en minutos. Vamos a ver cuánto sale. 70 por 365 por 1440. Saldría en notación científica 3, perdón, 3,6792 por 10 a la 7 minutos. Ya. Entonces, esta es la cantidad de minutos que va a vivir esa persona. Ahora nos dice que late 70 veces por minuto y queremos saber la cantidad de veces. Podemos hacer regla de 3 simple, ¿no? Si queremos 70 veces late en un minuto, ¿no? Bueno, podemos decir también en un minuto late 70 veces y en 3,6792 por 10 a la 7 minutos, ¿cuántas veces late? Sería multiplicar este por este y dividirlo por este, ¿no? Entonces x va a ser igual a 3,6792 por 10 a la 7 minutos por 70 veces, que es las veces que late por minuto, dividido entre un minuto. Minuto se va con minuto y nos queda veces. Entonces ese dato lo multiplicamos por 70. Por 70. Y nos queda que la cantidad de veces que va a latir es 2,575 por 10 a la 9 veces. Entonces esa es la cantidad de veces que late en 70 años. Nada más. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Se entiende entonces, no? Hola, hola. Ya vamos a hacer el siguiente. A ver. Este dice, si se escogen el norte y el este como direcciones perpendiculares de referencia, ¿cuáles son las componentes de un vector con módulo 100 kilómetros y una dirección de 30 grados? Ya, entonces vamos a dibujar aquí un eje, ¿no? Un plano cartesiano.
siendo este el norte, ¿no? Y este el este. Nos dicen, son direcciones perpendiculares de referencia, forman 90 grados entre sí, ¿no? Forman 90 grados entre sí, eso significa perpendicular. ¿Cuáles son las componentes de un vector con módulo 100 kilómetros y una dirección de 30 grados? Entonces tenemos aquí un vector, aquí, que aquí digamos más o menos, esa es la referencia, el norte y el este, y dice que tiene una dirección, o sea, un ángulo de 30 grados. El módulo de este vector, ¿no? El módulo de este vector es 100 kilómetros. Su tamaño, en otras palabras, es 100 kilómetros, ¿no? Ya. Lo que nos piden es calcular cuáles son las componentes del vector. Quiere decir cuáles son sus componentes en X y en Y de ese vector. Entonces este vector lo vamos a descomponer en su vector en X y su vector en Y, ¿no? Que sabemos que son sus sombras, ¿no? Su sombra en X y su sombra en Y. Ahí está. Este sería el vector en X y este sería el vector en Y. Ya, seguimos. Entonces lo que queremos calcular es eso, ¿no? El vector, cuál es su vector en X y cuál es su vector en Y. Tenemos el ángulo y tenemos la magnitud del vector. Entonces aquí lo que vamos a hacer es usar trigonometría, seno, coseno y tangente. En este caso podemos usar el seno de 30 grados, que sabemos que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y sabemos que el cateto opuesto a 30 grados es el ángulo opuesto, perdón, el lado opuesto. El lado opuesto sería este de acá, ¿no? Porque sabemos que acá se forma un triángulo rectángulo. Entonces el lado opuesto sería este. Y nosotros ya sabemos pues que este lado, bueno, aquí está, este lado es exactamente el mismo que este de acá. Se repite, ¿no? Es el mismo. Ahora este está doblado. Bueno, pero es el mismo. Ahora este lo voy a eliminar y voy a poner uno mejor. A ver. Ahí. Ahí está. Y este es el mismo que se repite acá. Es exactamente el mismo. Por lo tanto, podemos decir que este es BY. Esto es BY. Por lo tanto, el cateto opuesto al ángulo es este de acá, que eso es BY. Sobre la hipotenusa, ¿cuál es la hipotenusa? Es este de acá, que sería la magnitud B. ¿No? Por lo tanto, BY va a ser igual a la magnitud B por el seno de 30 grados. En este caso, B vale 100 kilómetros, 100 por el seno de 30 grados. Y con esto habríamos calculado BY. 100 por el seno de 30 grados. Vamos a ver cuánto sale. 100 por el seno de 30 grados. 50 kilómetros. Y esto sería una de las componentes. Ahora vamos con la otra. Acá usamos seno, ahora usamos coseno. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el adyacente al ángulo? El lado que está más cerca, o sea, BX. Por lo tanto, va a ser BX sobre la hipotenusa, BX va a ser igual a la magnitud B por el coseno de 30 grados. Entonces, ¿cuánto es esto? Esto vale 100 kilómetros por el coseno de 30 grados. Y con eso calcularíamos la otra componente. En vez de seno, ponemos coseno. Y saldría 86,6 kilómetros. Y esas serían las dos componentes del vector. 50 y 86,6. Nada más. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? Ya, bueno, hacemos el 4 si no hay dudas. Aquí. Ya, el 4 dice lo siguiente. Un bloque de peso 50 libras fuerza se sostiene por las cuerdas 1 y 2, como se ve en la figura. Calcular las tensiones de las cuerdas. Nos dan los ángulos, nos dan el peso,
y queremos saber las tensiones. Ya. Entonces, aquí podemos analizar cuál es el punto donde se conectan todas las fuerzas, es este, ¿no? En este punto se conecta tanto el peso, ¿no? Este de acá, sería hacia acá, este sería el peso, la tensión 1, que es de la cuerda 1, y la tensión 2, ¿no? Que es de la cuerda 2. Entonces, ese va a ser nuestro punto cero. Este es el peso, esta va a ser la tensión 1 y esta va a ser la tensión 2. Listo. Entonces vamos a hacer un plano cartesiano para que se vea mejor. A ver, aquí hacemos un plano cartesiano y graficamos los vectores. En este caso, está aquí, ¿no? Tensión 1, aquí está tensión 2 y aquí está el peso. Los ángulos son los siguientes. Los ángulos son los siguientes. Acá hay 30 grados, acá hay 45 grados y listo, ¿no? Esta es la tensión 1, esta es la tensión 2 y este es el peso. Que el peso, por si acaso nos lo dan de dato, es 50 libras fuerza. 50 libras fuerza. Ya, directo. Por si acaso, libra fuerza es un valor, es un dato de peso, es una unidad de peso. No nos confundamos libras con libra fuerza, distinto. Libra no es lo mismo que libra fuerza. Libra fuerza es de peso y libra es de masa, ¿no? Eso no se tienen que confundir. Entonces, libra fuerza en este caso es de peso y bueno, ya es de dato, digamos, ¿no? Las tensiones nos pueden salir en libra fuerza también, no hay problema. Ya. Entonces, calculemos las tensiones. ¿Cómo las podemos calcular? Una es utilizando la descomposición, método de descomposición vectorial, pero hay una manera más fácil para estática, para todos los ejercicios de estática en el cual ustedes tengan tres vectores, que son prácticamente el 100%, ¿no? De los ejercicios de estática son de tres vectores. Así que para hacer este tipo de ejercicio, lo que vamos a aplicar nosotros es la ley de seno. Ya, ley de seno o teorema de Leibniz. Ley de seno. Ya, ¿qué nos dice la ley de seno? Es cuando tengamos tres vectores, así como estos, tengamos los ángulos y tengamos el valor de uno de los vectores, como este, digamos, ¿no? Entonces aplicamos lo siguiente, ponemos cualquiera de los vectores, digamos W, entre el seno de su ángulo opuesto. ¿Cuál va a ser su ángulo opuesto? Va a ser este. A ver, este de acá sería su ángulo opuesto. Ya, que no sabemos ahorita cuánto vale. Lo vamos a llamar alfa 1. Entonces acá va a ser alfa 1. Luego, eh, ponemos igual a otro vector, podemos poner tensión 2 entre el seno de su ángulo opuesto. ¿Cuál va a ser su ángulo opuesto? Su ángulo opuesto, azul no, el fondo es azul, a ver, puedo poner este. Ya. Su ángulo opuesto de la tensión 2 va a ser, si esta es la tensión 2, su ángulo opuesto es el que está opuesto, o sea, todo este de acá, ¿no? Por si acaso son los ángulos entre los vectores, ¿no? Entre tensión 1 y tensión 2 hay un ángulo, entre tensión 1 y peso hay otro ángulo, y entre peso y tensión 2 va a haber otro ángulo. Por si acaso son esos ángulos los que se ocupan en la ley de seno. En este caso, el ángulo opuesto a tensión 2 va a ser todo esto que está acá de rosado, todo esto de acá, que lo vamos a llamar alfa 2. Acá va a ser alfa 2. Y ponemos igual a la última tensión, tensión 1, entre el seno de su ángulo opuesto. Su ángulo opuesto de este va a ser este de acá, ese, ¿no? De tensión 1, su ángulo opuesto es este de acá. Lo vamos a llamar alfa 3. Y va a ser acá, alfa 3. Listo. Y con esto vamos a poder resolver el ejercicio. Ahora, ¿cuál es lo que tenemos que encontrar? Alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Esa es la incógnita ahorita. Entonces, lo hacemos al ojo. Lo vamos a hacer al ojo. A ver. Primero alfa 1, alfa 2, que está más fácil.
alfa 2, ¿a cuánto va a ser igual? Alfa 2 podemos ver que acá hay 90 grados, ¿no? De aquí a aquí hay 90 grados porque son perpendiculares. Hay 90. Y lo que queda son 45, esto de acá. Por lo tanto, todo esto de acá va a ser 90 más 45, o sea, 135 grados, ¿no? Por lo tanto, alfa 2 vale 135 grados. Ya, ahora, alfa 3. Alfa 3 lo mismo, acá vale 90 porque son perpendiculares, más este pedacito de acá que vale 30 va a ser 90 más 30. 90 más 30, 120 grados. ¿Listo? El último, alfa 1. Alfa 1 pues va a ser lo que falta para llegar a la vuelta completa, ¿no? Que es 360 grados. O en otras palabras va a ser este pedacito de acá, que son 60, porque si acá hay 30, acá tiene que haber 60, ¿no? Para los 90 grados. 60 más 30, 90, que es todo esto de acá. Entonces acá hay 60 y acá tiene que haber 45, ¿no? ¿Por qué? Porque 45 más 45, los 90. Entonces sería 45 más 60, sería 105. Listo. Y hasta ya tenemos el dato de los tres. Ahora que tenemos el dato de los tres, ya podemos trabajar. Digamos que nosotros queremos ahorita encontrar la tensión 2. Entonces agarramos esta igualdad de acá, que dice peso entre el seno de alfa 1 es igual a la tensión 2 entre el seno de alfa 2. Despejamos la tensión 2. La tensión 2 va a ser igual al peso entre el seno de alfa 1 por el seno de alfa 2. El peso es 50 libras fuerza. El seno de alfa 1 es 105 grados, ¿no? Por el seno de alfa 2. Alfa 2 es 135 grados. Y con eso tenemos la tensión 2. La vamos a calcular. 50 entre el seno de 105 grados por el seno de 135 grados. Sería la tensión 2, 36,6. Estamos en libras fuerza. 36,6 libras fuerza. Ya tenemos una de las tensiones. Ahora la tensión 1. Para la tensión 1 podemos agarrar esta igualdad de acá o podemos agarrar esta igualdad de acá. No lo vamos a hacer con otro color. Veamos aquí. Esta igualdad de acá. Esta con esta. Entonces podemos decir que el peso entre el seno de alfa 1 es igual a la tensión 1 entre el seno de alfa 3. Despejamos. Tensión 1 va a ser igual al peso entre el seno de alfa 1 por el seno de alfa 3. El peso es 50 libras fuerza. Alfa 1 es 105 grados por el seno de alfa 3. Alfa 3 es 120. Listo. Con eso calculamos la tensión 1. Listo. Vamos a ver cuánto sale. 44,83 libras fuerza. Y con eso habríamos calculado las dos tensiones. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Todo claro? Sí, Ya. Vamos a hacer el último. Ya, vamos a hacer esto. Entonces, este ejercicio dice lo siguiente. Un puente de 120 metros de largo, de 10.200 kilogramos fuerza de peso, se mantiene en posición horizontal mediante dos columnas situadas en sus extremos. Calcule las reacciones de las columnas cuando hay tres autos sobre el puente, al 35, 65 y 90 de uno de los extremos, cuyos pesos son 1.600, 1.100 y 1.300. Ya. A ver, vamos a acá graficar el puente.
Digamos, aquí nos dicen que hay un puente, ¿no? Así. Ahí. Ya, en este puente hay columnas, ¿no? Aquí va a haber columnas, aquí una y aquí dos apoyos, digamos, ¿no? Ahí, dos apoyos. Nos dicen que tiene un peso de 10.200 kilogramos, una distancia de 120 metros. Le vamos a llamar a este A y a este le vamos a llamar B. Eh, Hay dos columnas en los extremos, calcular las dos reacciones en las columnas cuando hay tres autos sobre él. A 35, 65 y 90 uno es el extremo. Podemos escoger cualquiera de los dos extremos, da igual, no afecta en nada. Entonces va a haber aquí un auto, eh, dice a 35, 65 y 90 metros. Es poquito, entonces van a estar por acá. Aquí va a haber uno, a ver, vamos a ver más acá. Aquí va a haber uno, aquí va a haber otro, ahí, y el otro está acá, aquí, digamos. Ya. Esos son los tres autos que están más cerca de una columna que de otra. Ah, no, 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 pero me estoy confundiendo, me estoy confundiendo. Claro, la columna total es 120. Entonces la primera va a estar por acá, digamos. La segunda va a estar un poco más de la mitad, ahí, porque ya pasa la mitad, 60 es la mitad. Y el último va a estar, digamos, por acá. Ya, ahí está, más realista. Entonces, esos son los tres casos. Vamos a graficar la fuerza. Aquí va a haber una fuerza, el peso, aquí va a haber otro peso, y aquí va a haber otro peso. Y obviamente aquí va a haber otro peso, que es el peso del puente. Entonces, eso van a ser todos los pesos. Lo vamos a llamar a este peso 1 del primer auto, bueno, este es el peso del puente, peso 2 y peso 3. Y este va a ser el peso del puente. Entonces, tenemos esa fuerza. Siempre el peso del puente es a la mitad del puente, ¿no? A la mitad. La distancia, esta distancia de acá, nos dicen que es 120 metros. La mitad sería 60. Luego lo que nos dicen también es de que de aquí hasta acá, hasta el primer auto son 35 metros. Luego, obviamente la distancia hacia el puente, esto es 60 metros. La distancia de aquí hasta el auto 2 nos dicen que es 65 metros. Y el último hasta el auto 3 es 90, nos dicen, ¿no? Hasta acá, es 90 metros. Ahí, ahí, y ahí, listo. Ya está. Entonces esas son las distancias de la columna A que estamos tomando como referencia. Nos dan los pesos ya. Nos dicen que el peso 1 es 1600 kilogramos fuerza. El peso 2 es 1100 kilogramos fuerza. El peso 3 es 1300 kilogramos fuerza. Y el peso del puente es 10.200 kilogramos fuerza. Ya. Tenemos todos los pesos. Lo que nos piden es calcular las reacciones del puente. La reacción A y la reacción B. La reacción, en este caso, estos son los puntos de apoyo. Por lo tanto, aquí va a aparecer normales, ¿no? O reacciones. Estas normales o reacciones siempre apuntan hacia arriba. Es la que evitan que el puente se caiga. Aquí va a haber una y aquí va a haber dos. Esas reacciones es las que nos piden encontrar. La reacción A, acá, reacción A y la reacción B. ¿Cuáles son esas reacciones del puente que están haciendo? Ya. Entonces, ese es el ejercicio graficado. Vamos a resolver. Para resolver este tipo de ejercicio, en el que hay momentos, hay giros, entonces tenemos que aplicar primero la primera ley de Newton. Primera ley de Newton, que nos dice que la suma de todas las fuerzas es igual a cero para todos los cuerpos estáticos. Entonces, este es un cuerpo estático que no está en movimiento. Analizamos la fuerza. Todas las fuerzas están apuntando o hacia arriba o hacia abajo. Por lo tanto, sería una sumatoria de fuerzas en Y. Porque no hay más, digamos, no hay fuerzas en X. Entonces le ponemos en Y, ¿no? A ver, sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Ya, analizamos. Las fuerzas que están hacia arriba son positivas y las que están hacia abajo son negativas. Las que están hacia arriba son RA y RB. La reacción A más la reacción B.
Y las que están hacia abajo son el peso 1 menos el peso 2 menos el peso 3 menos el peso del puente. Igual a 0. ¿No? Esas son las 4 reacciones. Y listo. Obtenemos una fórmula. Pero para esta fórmula no tenemos dos incógnitas. Nos falta la reacción de A y la reacción de B. Todo esto es dato, pero tenemos dos incógnitas. Entonces vamos a ir a la siguiente condición de equilibrio. No sabemos, la primera ley de Newton es la primera condición de equilibrio. Ahora nos vamos a la segunda condición de equilibrio. Segunda condición de equilibrio. Que nos dice que la suma de todos los momentos es igual a cero, siendo hacia este lado un momento positivo y hacia este lado momentos negativos, ¿no? Y sabemos que el momento es fuerza por distancia. Una unidad de fuerza, Newton, por una unidad de distancia, metro, digamos, ¿no? Ya. En este caso vamos a analizar los momentos. Tenemos que tomar uno de los puntos de apoyo como punto de referencia. Ya hemos estado trabajando con la reacción A. Entonces, este punto A, aquí, este va a ser nuestro punto de referencia. el- el- la columna A. Entonces, empezamos de derecha a izquierda, desde esta de acá, de derecha hacia la izquierda. ¿Cuál es la primera fuerza de derecha a izquierda? La reacción B. Entonces ponemos acá, reacción B, por la distancia que hay desde este vector hasta el punto que estamos tomando como referencia. La distancia de la reacción B hasta el punto son los 120 metros. Entonces le ponemos por 120 metros. Ahora, vamos a ver si es positivo o negativo. Este, este vector está apuntando hacia arriba, por lo tanto va a hacer girar el momento hacia este lado. Es un movimiento así, ¿no? Y ese tipo de movimiento, acá podemos ver, es un movimiento positivo. Por lo tanto, este momento va a ser positivo. Ya, vamos con la siguiente fuerza. Ya analizamos esta. Ahora el peso 3. El peso 3, ponemos acá peso 3 por la distancia que hay del peso 3 hasta el eje o hasta el punto que estamos poniendo como referencia. Del peso 3 hasta el punto de referencia son 90 metros. Entonces lo ponemos por 90 metros. Ahora vemos si es positivo o negativo. Está yendo hacia abajo. Esto va a hacer que esto gire así, ¿no? A través de nuestro eje de referencia. Entonces, ese tipo de giro es un giro negativo. Entonces, este momento va a ser negativo. Listo. Seguimos. Siguiente, peso 2. Peso 2 también va a ser negativo por la distancia que hay del peso 2 hasta el eje, 65 metros. Ya, seguimos. El peso del puente igual va a ser negativo porque va a girar en la misma dirección. Entonces acá va a ser negativo el peso del puente por la distancia que hay desde este vector peso del puente hasta nuestro punto de referencia, que son 60 metros. Seguimos, el último, el peso 1. Este peso igual va a ser negativo, igual va a girar hacia este lado. Peso 1. eh, Peso 1 por la distancia, que es 35 metros. Bien. Y bueno, la reacción A no se la toma en cuenta porque la distancia que hay de la reacción A hasta el punto es cero. Cero por cualquier cosa, cero. Así que no se la toma en cuenta. Entonces ahí queda. Y acá lo igualamos a cero, ¿no? Por la fórmula de momento. Dice que todo, la suma de todos los momentos es igual a cero. Entonces igualamos todo a cero. Y nos queda esto. Ahora, si nos damos cuenta, todo es dato. Podemos despejar RB. Entonces acá va a ser RB por 120 metros. Igual, y todo pasa al otro lado. Peso 3 por 90 metros más, pasa como positivo, ¿no? Peso 2 por 65 metros más el peso del puente por 60 metros más el peso 1 por 35 metros. Bien. Entonces RB va a ser igual a todo esto, ¿no? El peso 3
Aquí está. Peso 3, 1300 kilogramos fuerza. 1300 kilogramos fuerza por 90 metros más peso 2, 1100 kilogramos fuerza. 1100 kilogramos fuerza por 65 metros más el peso del puente que es 10.200 kilogramos fuerza por 60 metros más el peso 1 que es 1600 kilogramos fuerza por 35 metros. Todo esto dividido entre 120 metros, ¿no? Que es este que está multiplicando, pasó a dividir. ¿Qué pasa acá? Todos los metros se eliminan. Todos los metros se eliminan. ¿No? Porque como acá está sumando, todos estos, los metros están sumando, podríamos factorizar los metros y metro con este metro se van, ¿no? Entonces, aquí lo que pasa es que se puede factorizar todos estos metros que están en todos los términos y se puede eliminar con el divisor. Y nos va a quedar kilogramo fuerza. Listo. Y ponemos todo eso en la calculadora. A ver cuánto sale. 1300 por 90 más 1100 por 65. Aquí me llevo. A ver, más 10.200 por 60 más 1600 por 35 dividido entre 120. Sería 7137,5 kilogramos fuerza. Esa sería la reacción de B. Listo. Esa sería la reacción del punto B. Ahora queremos la reacción de A. Para calcular la reacción de A solamente acá despejamos. Acá va a ser, todo esto pasa como más, menos RB. La reacción de A va a ser peso 1 más peso 2 más peso 3 más peso del puente. 1600 más 1100 más peso 3, 1300 más el peso del puente, 10.200 menos la reacción B, que es 7137,5. 7137,5. Ya, calculamos eso. 1600 más 1100 más 1300 más 10.200 menos 7135,5. La reacción de A es 7064,5 kilogramos fuerza. Y esas serían las dos reacciones, reacción A y reacción B. Nada más. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? Ya. Entonces, ahí quedaríamos por hoy. Les voy a pasar esto resuelto y les paso la grabación.